y comenzamos hirviendo agua, calentando agua para cubrir nuestra quinoa que ya hemos revisado previamente que no tenga ningún tipo de impurezas. Y en un recipiente ponemos el agua caliente y cubrimos toda para que ella se empiece a hinchar y así se remoje y se hidrate. Lo dejamos aproximadamente unas 6 horas. Y ha pasado el tiempo transcurrido, así que es tiempo de ir, por lo tanto, también preparando paralelamente una mezcla para espesar nuestro pan que servirá como reemplazo de huevo, y vamos a utilizar 80 gramos de chía que vamos también a unir con una cucharada de psyllium. Esto lo puedes conseguir en cualquier tienda natural. Vamos a utilizar 380 mililitros de agua y de esta forma uniremos nuestros ingredientes, chía, psyllium y agua, y dejaremos remojando por unos 15 minutos hasta que espese. Removemos un poco con la cuchara y dejaremos que repose. Y como se dan cuenta, ha crecido lo suficiente, y utilizaremos también en nuestra receta 100 gramos de avena sin gluten. Esta avena sin gluten la vamos a moler con un molinillo de café. Y así reservamos nuestra harina de avena. Ahora vamos a utilizar otra porción de agua, que son 220 mililitros, que nos servirá para unir el resto de los ingredientes. Ahora nuestra quinoa ya ha sido ya ha estado bastante tiempo remojada, así que lo vamos a lavar, lo enjuagamos muy bien con la ayuda de un colador. Y así colocamos en un bol o un recipiente limpio todos nuestros ingredientes y empezamos con la quinoa, que ya ha sido enjuagada, y unimos con el reemplazo del huevo, que en este caso sería la mezcla que hicimos con la chía, el psyllium y el agua, y colocamos la avena sin gluten que fue molida, con la cual formamos nuestra harina de avena. Le ponemos media cucharadita de sal, una cucharadita de bicarbonato de sodio, también tenemos una cucharadita de vinagre de manzana y 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. A esto le agregamos
el resto del agua, la segunda porción, que son 220 mililitros. Y con esto vamos a molerla o triturarla con la ayuda de una licuadora, o en este caso, como lo estoy haciendo, con una batidora de mano. Para que se compacte todo muy bien, lo vamos juntando. Trituramos todo perfectamente. Y vamos preparando entonces un molde para nuestro pan con la ayuda del papel vegetal. Y colocamos toda nuestra mezcla para el pan que fue previamente molida o triturada. Miren qué preciosa sale toda la mezcla, muy bien molida, y lo colocamos cuidadosamente sobre el molde, o mejor dicho, dentro del molde. Colocamos cuidadosamente. En este caso pueden notar que me ha salido prácticamente una mezcla para 2 moldes. Así que empiezo poniéndolo en la primera tanda y colocamos también semillas de girasol al gusto. Yo le voy a colocar semillas de girasol que también le incorporamos con ayuda de una paleta dentro de la mezcla. Aplanamos un poco y también colocamos a gusto semillas de sésamo o de ajonjolí. Incorporamos un poco más semillas de girasol y lo ponemos en la superficie. De esta manera daremos un toque crujiente a nuestro delicioso pan de quinoa. Y tendremos un pan con muchas semillas y muy nutritivo. Vamos a darle un toque de brillo con un chorrito generoso de aceite de oliva que vamos, con la ayuda de una palita o de esta espátula, aplanando por la superficie. Con nuestro horno previamente calentado, vamos a poner a 160 grados, a 180 grados durante 1 hora en la parrilla del medio del horno. Y miren cómo va creciendo el pan. Mágicamente, un pan delicioso y nutritivo, y lo tenemos listo. Vamos a dejarlo enfriar sobre una rejilla. Lo tocamos y aunque está caliente, sentimos que está perfecto. Su textura es genial. Es firme, suave y también al mismo tiempo crujiente. Cuidadosamente sacamos, desmoldamos del papel y lo colocamos sobre una rejilla para que enfríe. ¡Voilà! Tenemos nuestro pan de quinoa listo para cortarlo en porciones. Nunca corten el pan de quinoa antes, cuando está caliente, ya que no puede ser bastante, digamos, no tendrá la misma manera de cortar si está frío. Miren la textura del pan, delicioso, suave, con una miga perfecta. Y cortamos, se corta de una manera, digamos, de una manera efectiva. Y es que no puedo parar de mostrarles el pan, realmente genial. Es una receta excelente para que ustedes lo comprueben por sí mismos. Y todas las semillas que se ven en la superficie, delicioso y muy nutritivo. La manera que ustedes pueden almacenarlo es
cortarlo en varias rodajas y mantenerlo en la congeladora, en el freezer, lo cual van a poner en refractarios y los van a separar con papel vegetal a manera que sea como papel separador entre rodaja y rodaja. Ese es un tip que les enseño para que ustedes puedan mantener pan que puede durarles un mes.